Bien, buenas noches. La clase de la semana pasada para hacer una retroalimentación fue lo del IGBT. Estuvimos viendo las características generales, ¿verdad? Del IGBT, cómo era su funcionamiento. Hayamos visto también las características o diferencias que había entre un MOSFET, el BJT y el IGBT, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, pues les había mencionado que el IGBT es un transistor híbrido, lo que significa que es la unión entre un MOSFET y un transistor BJT, y que pues puede existir un IGBT canal N y un IGBT canal P, y que sus terminales pues son puerta, emisor, colector, ¿verdad? Como aparece acá en la imagen. Luego hablamos un poco de las características internas, de cómo pues eran su apariencia física, ¿verdad? En la cual pues tenían esos tipos de encapsulados, y pues que les recomendaba leer siempre las hojas de datos. Luego creo que nos quedamos con lo de las capas y el circuito equivalente. Creo que por aquí nos quedamos. Entonces, acá teníamos las dos simbologías para el transistor IGBT. Luego estaba el circuito equivalente, que creo que por acá nos quedamos un poco en la clase, ya me estoy acordando. Y que pues, a ver, acá, que este transistor IGBT, el cual funciona mediante voltaje, que un voltaje aplicado a la compuerta o puerta con respecto al emisor me permite el flujo de corriente de colector hacia el emisor, ¿verdad? Pero que en este circuito equivalente era un transistor MOSFET, dos transistores conectados en cascada o Darlington, más dos resistencias internas, que es para simular su funcionamiento, el cual es una resistencia de drift y una resistencia de cuerpo, las cuales me sirven para poder polarizar al transistor NPN y esta otra resistencia para polarizar al PNP. El funcionamiento del transistor era que a medida yo voy aumentando, bueno, le aplica un voltaje entre la compuerta del emisor, se encienda o se activa el dispositivo y que permita el paso de corriente entre colector y el emisor. A medida que yo vaya aumentando ese voltaje, como pueden ver acá en la imagen, me va a permitir máxima capacidad de controlar corriente entre el colector y el emisor. A medida que este voltaje compuerta emisor vaya bajando o vaya disminuyendo en magnitud, pues me va a permitir menos paso de corriente entre colector y el emisor. Entonces podemos ver esta como una simbología de una válvula, en la cual la válvula viene siendo el voltaje y a medida pues, que le voy aumentando ese voltaje, la válvula pues la voy girando en el sentido de que me permita mayor flujo de agua, en este caso pues sería de corriente, ¿no? Entonces, una pequeña analogía para el entendimiento de esto. Luego acá les ponía esta hoja de datos de este transistor IGBT canal N, en la cual pues nos mostraba algunos parámetros importantes, ¿verdad? El voltaje colector emisor S, que es saturado o saturación, que dice que son 650 voltios, que me permite soportar cuando el transistor está en corte, ¿verdad? Entonces todo ese voltaje cae en los terminales de colector emisor y pues tiene la capacidad de soportar 650 voltios. Luego tenemos que la corriente de colector, pues que puede conducir o controlar ese dispositivo es de 90 amperios a una temperatura pues de 100 grados. Y cuando ya la temperatura, como ustedes saben, influye mucho en el comportamiento de la electrónica, anda en el rango de 175 grados Celsius, pues tenemos una caída de corriente de colector que nos permite a esa temperatura de 75 amperios y un voltaje colector emisor cuando esté en la región de conducción de 1.7 voltios. En las aplicaciones, pues les decía UPS, equipos de soldadura, ¿verdad? Drivers de motor, etcétera, etcétera. Y entonces, así como este ejemplo, podrían encontrar varios modelos en los cuales pues ustedes tendrían que ver la hoja de datos. ¿Cuál es el comportamiento? Esto creo que así no lo alcancé a dar. Entonces, acá el comportamiento, si ustedes se recuerdan mucho, es parecido al del transistor BJT, solo que ahora mi gráfico es en el eje Y, la corriente de colector en unidades de amperios, y en el eje X tengo voltaje colector emisor en unidades de voltios. ¿Qué significa eso? Fíjense, si aquí tengo un valor de aproximadamente 9 voltios, que está entre 8 y 10, ¿verdad? Que le estoy aplicando la compuerta emisor un valor de 9 voltios,
con esto me permite un control de corriente de 45 amperios. Lo voy a señalar por acá para pues, que lo puedan ver de alguna mejor manera. Imagínense acá la intersección de más o menos línea recta, ¿no? De 9 voltios. Eso me permite un valor de aproximadamente 45 amperios, ¿verdad? Entonces, acá se ve bien reflejado que a medida que yo, primero que nada, si yo no he superado ese valor de umbral para que el dispositivo pueda conducir corriente, si usted se fija entre 2, 3, 4, hasta 6 voltios más o menos, en todo esto el transistor o el IGBT está apagado, ¿verdad? Entonces, si usted se fija acá en el eje Y, no tengo un parámetro de corriente. A medida que yo supere el voltaje de umbral o el voltaje de activación de este dispositivo, él ya me permite conducir corriente, ¿verdad? Como pueden ver acá en este gráfico de la parte derecha, en lo cual es el mismo gráfico de corriente de colector emisor, que es la misma esta de acá, con respecto al voltaje colector emisor. Este es con los terminales de entrada y estos son con los terminales de salida. ¿Qué pueden ver acá? Aquí tengo aplicado este mismo voltaje, pero para diferentes valores. Por ejemplo, el máximo sería 18 voltios, que con 18 voltios más o menos estaríamos manejando unos 280 amperios, etcétera, etcétera, comparado con 8 voltios, ¿verdad? En el cual nosotros estamos con 8 voltios, estamos, que se podría hacer unos 25 amperios, ¿verdad? Según esta región de acá, de corriente colector emisor. Entonces, acá queda claro que a medida que yo voy aumentando el voltaje de la compuerta emisor, me permite máxima corriente o control de corriente que esté circulando en la malla de salida, que estaría la corriente colector emisor. No sé si quedó claro esto o tienen alguna duda. ¿Todo claro? Quedó claro, ingeniero. Ok. Bien, entonces, funcionamiento del IGBT canal N, lo que les mencioné, los parámetros que también se los traigo en esta otra clase. El parámetro fundamentales son tensión de ruptura, porque también es un elemento que puede, como pueden ver en el gráfico anterior, puede manejar cierta cantidad, ¿verdad?, de voltaje, pero si nosotros superamos ese voltaje colector emisor o voltaje de compuerta emisor, pues el elemento se va a dañar. Entonces nosotros tenemos que ver cuánto es su máximo que soporta, ¿verdad? Entonces a eso se le llama tensión de ruptura, la corriente máxima del colector que puede manejar sus terminales, la tensión de colector emisor en saturación, o sea, este valor que aparece, ¿dónde está? Acá. ¿Cuál era? Quiero ver. Tensión colector emisor. Ese creo que no aparece acá, pero yo les traigo otra hoja de datos para que lo veamos, el cual colector emisor. Ah, pues no, aquí está, saturado, 650 voltios. Ese dato hay que tomarlo en cuenta. La tensión de umbral, yo que les dije que los IGBT más o menos andan entre 4 y 5 voltios. Al superar ese valor, pues él ya comienza a conducir. Y la temperatura de trabajo, ¿verdad? Porque como pueden ver acá en el ejemplo de esta hoja de datos, la temperatura influye, ¿verdad? Que en cuanto a sus magnitudes de corriente y voltaje que puede estar manejando. Acá están pues otras imágenes que se ocupan de esos transistores, ¿verdad? En las cuales pues se le agregan disipadores, porque ya vieron que manejan grandes valores de voltaje y de corriente, entonces por ende demanda demasiada potencia. Entonces la forma de poder ayudar a estos dispositivos es agregándole un buen disipador, ¿verdad? El cual pues eso le va a ayudar a que sí tenga temperatura elevada, pero sea como temperatura de comportamiento de trabajo, ¿no? Bien, ya esto sí necesito que lo copien, ¿verdad? Acá hay un pequeño espacio con respecto a la comparativa que tenemos con los IGBT, BJT y MOSFET con respecto a dos parámetros muy importantes. Por ejemplo, según la frecuencia de conmutación, o sea, qué tan rápido el transistor puede cambiar de estado apagado a encendido, el MOSFET es el que hace mayor o que tiene mayor rango de conmutación con respecto al IGBT y al BJT. El que tiene menor respuesta de conmutación o velocidad de conmutación es el BJT. Entonces dice acá, el transistor MOSFET puede trabajar a muy altas frecuencias, superior a los 200 kHz de conmutación, mientras que el transistor IGBT son más lentos para la conmutación y solo pueden llegar a valores de frecuencias menores a 200 kHz. Entonces, vuelvo y repito, el que de mayor rango o el top
de estos con respecto a conmutación sería el MOSFET, el segundo lugar el IGBT y por último el BJT. Entonces, por favor, copien eso ahí o apunten ahí, por favor, para que tengan en cuenta a la hora de estudiar. No sé si alguien tiene dudas mientras sus compañeros están copiando. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? Entonces, sigamos. El otro parámetro de comparación que les traigo acá entre esos tres transistores sería la potencia de trabajo. Acá, como pueden ver, el primer lugar se lo llevaría el IGBT, el cual maneja mayor potencia. El segundo lugar sería el MOSFET y el último sería el BJT. Podemos concluir que entre esos dos parámetros de frecuencia de conmutación y potencia de trabajo, el de menor rendimiento para esas características es el BJT. Y en cambio el MOSFET y el IGBT son los que pues se están peleando en los primeros lugares en cuanto a estas características de potencia de trabajo, ¿no? Dice acá el enunciado, los transistores IGBT son los que manejan mayor potencia, ya que pueden trabajar a voltajes y corrientes muy altas, como pudieron ver ahí con el ejemplo que les traje. Y es por eso que los IGBT y los MOSFET son ideales para trabajar con circuitos de control PWM o señales SPWM que requieren alta frecuencia de conmutación, ¿verdad? Aparte de que requieren alta frecuencia de conmutación, también pues soportan bastante potencia de trabajo, el cual sería voltaje por corriente. Entonces, ahí anoten, ¿verdad? Anoten el orden de cuál es el primer lugar, el segundo con respecto a la potencia de trabajo. Bien, entonces con eso terminamos la clase pasada. Yo la había subido, ¿verdad? Desde la semana pasada que terminamos. Entonces, y la clase de ahora es continuación de ese tema. Entonces voy a cerrar esto y vamos con la de ahora. Esa sí todavía no la he subido. En esta clase vamos a analizar siempre el funcionamiento de los transistores bipolares de compuerta aislada y les traigo un pequeño ejemplo para que lo hagamos entre todos acá y pues veamos cómo podemos aplicar esto, ¿verdad? En algo, pues, ¿verdad? De control. Entonces, sigamos con, acá le he puesto la clase IGBT funcionamiento parte 2 porque es continuación de la clase pasada y acá pues les traía para hacer retroalimentación. Recuerden que este es el circuito o equivalente de un transistor IGBT, pero de canal N, recuerden, de canal N.
¿Qué pasaría si yo les pido el diseño de un transistor tipo P? ¿Qué creen que cambien en esta parte de acá? Cambia el sentido de la corriente. ¿Qué más? Acá en el diseño, este es el de un canal N, pero ¿qué más cambiaría? Esos transistores internos cambiarían cambiarían, ¿no? Sí, donde está el PNP sería un NPN y donde está el NPN pues sería el otro. Y también en el símbolo de ¿verdad? Porque estamos hablando de un canal P. Entonces se los dejo de tarea para que investiguen, por favor, el diseño del circuito interno de un transistor tipo P, de un IGBT, ¿verdad? Entonces ahí, por favor, lo investiguen. Bien, entonces, esto es lo que es el diseño pues, de un circuito, el cual, pues, el comportamiento, ¿verdad? En alguna fuente bibliográfica van a encontrar que se agrega aquí en paralelo a la compuerta un capacitor. Ya les voy a explicar por qué no se los he agregado, porque se los he traído aquí con un ejemplo. Pero si encuentran un capacitor ahí en paralelo, no se asusten. Ya les voy a explicar por qué. Bien, recordando, se necesita un voltaje de compuerta emisor para poder activar el transistor. Por dicho voltaje va a circular una pequeña corriente entre compuerta y emisor, ¿sí? Pero acá estoy diciéndole algo que quizás se lo dije en la clase pasada que los puede confundir, ¿verdad? Voy a volver a leer eso. Dice que se necesita un voltaje entre la compuerta emisor para poder activar el transistor, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba, que podría circular corriente en esta parte de la rama. Pero que el mismo hecho de que haya un voltaje entre compuerta y emisor va a provocar una pequeña corriente que circule entre compuerta y emisor. ¿Qué significa eso? Acá va a circular una pequeña corriente, la cual por parte de compuerta emisor, pero esa corriente es tan pequeña que es despreciable, ¿verdad? Entonces, de forma teórica, nosotros asumimos que no hay corriente, pero si nosotros vamos de forma práctica y medimos ahí, va a aparecer una pequeña corriente de nanoamperios o de microamperios, ¿verdad? Entonces, no se vayan a asustar por eso. Sin embargo, cuando el transistor está en conmutación, dicha corriente puede aumentar. ¿Por qué puede aumentar? Porque también se va a sumar la corriente que venga acá y que les mencioné en la clase pasada. Entonces se suma con esa pequeña corriente cuando él esté en saturación, ¿verdad? Y un ejemplo sería cuando se le aplica una señal PWM. En ese instante existe una corriente, ahí sí va a ser considerable, ¿no? Pero cuando él esté en modo apagado, esa corriente va a ser bien despreciable. No sé si me di a entender con este párrafo, chicos. Sí, lo puede volver a explicar, ingeniero. Permíteme. ¿Cómo fue? O sea, el que le da paso al colector es el voltaje entre compuerta y emisor. ¿Sí? Vale, pero no entiendo tu pregunta. Ok. Entonces, con eso lo polarizas y va a haber una pequeña corriente, pero si no aplica voltaje, no hay corriente entre colector y emisor. La persona que me preguntó de forma virtual, no sé qué me dijo, perdón. Sí, volví a repetirlo, es que no me confundí cuando dijo que había una corriente que quedaba. Ok, bien. Acá, el primer párrafo dice que cuando aplica un voltaje entre la compuerta emisor, va a haber una pequeña corriente entre compuerta emisor, esta que he puesto acá. Pero que esa pequeña corriente va a crecer cuando el transistor esté conduciendo o esté en saturación. Esta corriente va a crecer hasta acá. Si ustedes se acuerdan
presentación anterior yo les ponía acá el ejemplo de que había una corriente que venía acá, que era el colector emisor, y que esa misma corriente a veces había parte que se iba para acá, ¿verdad? Entonces acá es donde se sumaba con esta otra pequeña corriente que había de la compuerta emisor. No sé si ahora queda más claro. Sí, ingeniero, gracias. Ok, solo para concluir. Cuando está en corte hay una pequeña corriente en rangos o en parámetros de nano a microamperios. Cuando ya el transistor entra en saturación o a conducir, esa corriente ya es considerable, o sea, ya puede andar en mili o en amperios, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con eso? Bien, entonces, acá está el circuito, otra vez, porque les quiero explicar unos parámetros, ¿sí? Acá está, aquí yo aparte, diferencia con yo le he puesto una fuente de voltaje, la cual puede ser un Arduino, un controlador, el cual me va a servir para estar polarizando la compuerta y el emisor. Entonces, le he puesto de 10 voltios. Ya vamos a ver por qué. Si quieren, copien este diagrama para poder yo explicarles esta parte. Recuerden, esa fuente que está allí es para polarizar. ¿Por qué le he puesto de 10 voltios? Porque por lo general andan entre 4 y 5 voltios para que el transistor encienda. Entonces, acá está la compuerta, el emisor y el colector. Aquí haría falta lo de la carga, ya les voy a explicar más adelante. La resistencia de drift internamente y la resistencia de cuerpo, le he puesto RB, por lo de inglés, ¿verdad? Que algunas fuentes holográficas lo trabajan así. Y los dos transistores. Ahora bien, ¿por qué está este diagrama? Veamos qué dice acá. ¿Qué sucede internamente? O sea, vamos a analizar internamente a este dispositivo. Si dejamos de aplicar voltaje VGE a los terminales de la compuerta emisor, los transistores BJT van a seguir polarizando, ¿sí? O sea, imagínense que ahorita en este momento encendido, lo vamos a poner acá con una pluma. Esté encendido esto, ¿sí? On. Entonces está encendido, pasa de 0 a 10 voltios de una. Entonces esos transistores se van a polarizar y me van a permitir el flujo de corriente para acá, del colector hacia el emisor. ¿Sí? Pero, ¿qué dice acá? En algún momento, si dejamos de aplicar voltaje, ¿qué significa acá? Con otros colores, yo dejo o desconecto esta alimentación entre compuerta y emisor, ya no le voy a dar 10 voltios, sino que le voy a dar 0 voltios. ¿Qué dice acá el enunciado? Que los dos transistores BJT siguen polarizados, siguen conduciendo técnicamente, hablando, ¿verdad? A pesar de haber dejado de aplicar voltaje compuerta emisor. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. La única forma de que el transistor deje de conducir, en otras palabras, que pase del estado de conducción al estado de corte, es simplemente conectando el terminal de compuerta a tierra mediante un cable de forma manual, ¿verdad? O electrónicamente, hablando automáticamente, mandando al tierra el terminal compuerta, ¿verdad? Que sería con una señal de estado en alto a estado en bajo. No sé si me doy a entender con esa parte. O sea, si la fuente está acá de 10 voltios, yo la apago. De esa forma, el transistor va a seguir. Aquí le voy a dibujar esto para que me lo entiendan mejor. Permítanme. Aquí le voy a poner una luminaria. Y aquí una fuente de voltaje para la luminaria. ¿Sí? Entonces, yo enciendo esto, chivo, comienza a encender la luminaria, ¿verdad? Apago esto, desde 10 lo paso a 0 voltios, pero esta luminaria va a quedar encendida todavía. ¿Sí? Porque esos transistores van a quedar polarizados por esta corriente que está circulando acá. La única forma, entonces, para poder apagar y que esto se apague es que esta compuerta la desconecte y la mande directamente a tierra.
que es lo que dice acá, o la otra forma también es invirtiendo la polaridad de voltaje en los terminales de compuerta emisor, como aparece acá. ¿Ve? Un voltaje negativo a la compuerta y un voltaje más positivo al emisor, como aparece acá. Entonces son las únicas dos formas para hacer que los transistores estos BJT se pasen a corte y por ende no le llegue voltaje a la carga. Entonces, vuelvo y repito, es cambiar la polaridad o mandar la compuerta a tierra. No sé si alguien tiene alguna duda con eso. ¿Ustedes dos? Ya les voy a explicar lo del diodo de marcha. ¿Los que están ahí virtual tienen dudas? Hola. No, ingeniero, no. Por el momento no, Inge. Vale. Entonces, ojo con eso. Recuerden, ¿verdad? Las dos formas de hacer esto. La forma automática o electrónicamente es con un controlador, ¿verdad? Estar mandándole impulsos en altos, pulsos en bajo, porque el cero también es como conectar a tierra. Y de forma manual sería desconectarle mediante el cable y mandándolo a tierra. Ahora bien, veamos esto para que todavía terminen de comprender aún mejor. Fíjense. Dice acá, voltaje colector S. El voltaje colector emisor saturado, o sea, el máximo voltaje que te puede aguantar entre colector y emisor cuando el transistor esté apagado son 600 voltios para este caso. Y luego tengo voltaje colector emisor, pero entre paréntesis aparece encendido. ¿Qué significa eso? Que cuando el transistor esté conduciendo, entre sus terminales colector y emisor se comporta como un cable y ahí pues teóricamente serían 0 voltios, ¿verdad? Pero siempre hay un pequeño voltaje, si ustedes pueden ver acá es de 2.05 voltios cuando él esté conduciendo, y el dato de 600 voltios es cuando él esté apagado, porque todo esto, el voltaje, digamos, de la fuente caería sobre el colector emisor. Es cierto, no son 600 voltios, pero en este caso lo máximo que podría soportar es 600 voltios. En este caso, con este ejemplo que les estoy poniendo acá, cuando él está apagado van a caer 12 voltios. El otro parámetro acá es el de voltaje de compuerta emisor. Lo máximo que yo le podría agregar entre compuerta y emisor serían 15 voltios. Si yo le pongo más de 15 voltios, lo voy a quemar. ¿Y qué también me da a entender con este voltaje de 15 voltios? Que cuando yo le aplique 15 voltios como límite, en ese momento yo voy a obtener la máxima capacidad de corriente que puede soportar el colector, que acá se los estoy dando. En este caso serían 13 amperios. Pero acá les he puesto una luminaria que consume 1.3 amperios, así que está más que sobrado este transistor, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, si yo le aplico 15 voltios, voy a obtener en ese punto la máxima corriente que podría pasar entre colector y emisor. Para este ejemplo serían de 13 amperios. Y luego tengo el voltaje de compuerta emisor, TH, el cual dice que es de 5 voltios. Este voltaje le pueden poner entre paréntesis que es el voltaje de umbral o el voltaje de activación. Abajo de 5 voltios, él va a estar apagado y pues no va a permitir conducir corriente. Una vez le supere los 5 voltios, a medida que yo voy aumentando los 5 voltios hasta llegar a los 15 voltios, la corriente va a llegar desde 0 hasta su máximo de 13 amperios o dependiendo de la carga que tenga acá, pero con el cuidado de no pasar de 13 amperios. No sé si les quedó claro esto o tienen alguna duda todavía. ¿Acá ustedes? No. Bien, entonces los invito a que copien este diagrama y copien los datos que les he puesto de los parámetros importantes para que los tengan en cuenta. Ingeniero, o sea que para ese ejemplo, con unos 6 voltios entre el voltaje del compuerto emisor, aguanta esa lamparita. O sea, si vos aplicás 6 voltios entre compuerta y emisor, tendríamos que ver la hoja de datos. Este lo he puesto así muy, este ejemplo es muy, ¿cómo te puedo decir? No es tan real, es más que solo para ver el comportamiento. No sé si me van a entender. Sí, así como, Bueno, digamos, como
funcionamiento así medio General, digamos. general, cabal, exacto. Va, entonces, digamos que si vos le aplicás 6 voltios, podríamos ver la hoja de datos. Ya les traigo un ejemplo acá con hojas de datos, que podría ser que a 6 voltios te permita 1 amperio, ¿sí? Entonces vos decís, pero la luminaria para que se encienda a su totalidad necesita 1.3. Entonces, le aplico 7 voltios a la compuerta emisor y quizás ahí ya pues te soporte 1.5, por decirte algo, ¿sí? Ah, ok, bueno, gracias. Bien, entonces, otro dato que se me olvidó, que algunos quizás mencionaban, era que algunas veces aparece acá en paralelo a la compuerta un capacitor, como lo estoy dibujando acá, con respecto a tierra. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué aparece ese capacitor? Porque el capacitor no es que lo van a poner ustedes de forma externa, sino que el comportamiento de ese capacitor viene inherido, creo que es la palabra, o sea, internamente en el comportamiento de este transistor IGBT. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba anteriormente, o sea, nosotros podemos apagar la fuente, pero ustedes van a ver que esta luminaria va a quedar encendida y de a poco se va a ir apagando. Y todo debido a este comportamiento que tiene de un transistor internamente, ¿sí? A medida que ese capacitor se cargue y cuando apagamos la fuente de alimentación, aquí la voy a poner, con la cual estamos polarizando la compuerta emisor, cuando lo apaguemos, este capacitor va a quedar cargado y va a estar suministrando el voltaje para que esto siga todavía polarizado y encendido. En algún momento se va a apagar, pero si nosotros queremos que se apague de una, o sea, de una sola vez, cuando nosotros desconectemos la fuente de alimentación, lo que hacen la mayoría de electrónicos es poner en paralelo una resistencia acá para que en vez de descargarse con esta parte que tiene mayor impedancia, sino que busque la resistencia y se descargue de una sola vez. Y de esa forma vamos a apagar la luminaria de forma directa, de una sola vez, de forma abrupta se le llamaría esto. No sé si les quedó claro esa parte. Sí, está claro, ingeniero. Consulta, ¿cuál es la función del diodo en el colector emisor? Ah, buena pregunta, se me olvidaba el diodo. Acá está, ya lo había experimentado. El diodo en paralelo, como les había explicado anteriormente en una clase, me acuerdo, era el diodo de marcha libre. ¿Para qué está? Porque algunas veces le van a conectar un motor que es una carga inductiva, entonces para no dañarlo, se le conecta un transistor en paralelo para proteger al transistor. No sé si te respondo con eso. Sí, gracias. Ok. Bien, entonces, solo hagan, ahí ustedes que tienen el cuaderno, hagan el bosquejo, recuerden, el capacitor es un comportamiento interno que tiene el transistor, no es que ustedes lo van a poner externamente. Y que para poder apagarlo de una sola vez, si se le conecta una resistencia en paralelo entre la compuerta y tierra, para que se descargue todo el voltaje en esa resistencia y la luminaria, el motor, lo que tengamos controlado, pues se apague de una sola vez. Y ustedes sí vieron el mensaje que la clase iba a ser virtual. Ah, bueno. ¿Cómo? Ah, bueno. Sí, yo les digo porque si la dinámica esta les maneja bien, pues por mí la podemos seguir. Igual ya son las últimas clases, ¿no? Voy a borrar esto y todo lo que acabo de explicar, por si alguien no copió y pues, quiere copiarlo, está acá, ¿sí? Aquí lo voy a dejar, es lo que acabo de explicar. El voltaje colector emisor saturado es el que puede soportar los terminales del colector emisor cuando el transistor esté en corte. Y el voltaje colector emisor encendido on es cuando él está en conducción y ese voltaje pues es muy pequeño, ¿verdad? Teóricamente tendrían que ser 0 voltios, pero acá dicen, siempre en la hoja de datos les ponen un dato muy pequeño. Luego dice el voltaje compuerta emisor que aparece acá, 15 voltios, sería lo máximo que le podríamos aplicar a la compuerta emisor sin quemar el dispositivo, ¿verdad? Este valor es directamente proporcional a la corriente del colector, como les expliqué en el gráfico. Eso quiere decir que a medida que va aumentando el valor de la compuerta emisor desde 5 voltios hasta 15 voltios, yo voy a poder aumentar la corriente del colector hacia el emisor.
Entonces lo voy a dejar acá unos 2 minutos por si alguien quiere copiar eso y luego le pongo la otra parte. Vale, lo otro que tenían que agregar era esto, la IC, parámetro máximo de corriente, el que aparece acá en el ejemplo, es lo máximo que puede soportar, ¿verdad? Siempre que aparezca IC, ya le voy a poner el ejemplo que les traigo ahí, en este caso serían 13 amperios lo máximo, desde 0 hasta 13 amperios. Que puede soportar los terminales cuando esté conduciendo y el voltaje con puerta emisor TH, parámetro de voltaje de disparo o activación mínimo, el valor mínimo que se necesita para que el transistor encienda. Si está abajo de este valor, de este dato, el transistor va a estar apagado y pues no va a estar conduciendo corriente. Y lo que les expliqué del diodo paralelo, ¿verdad? Que ustedes ya saben que también es el mismo diodo de marcha libre, ¿verdad? Para descargar la bobina cuando se apague la carga, ¿verdad? Y que no se vaya a descargar en el transistor, sino que se descargue en el diodo. Entonces, voy a dejar esto 1 o 2 minutos para que los que quieran copiarlo lo hagan. Va a ir mañana. Bueno, no. Voy a ver qué hago con los que no van. Bien, entonces, vamos a un ejemplo. Bueno, no sé si todavía tienen dudas con respecto a eso que les he estado explicando. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Vamos bien, hija. Ok, ¿los demás cómo estamos? ¿Va quedando claro? Todo claro por aquí. Ok, bueno, espero que los demás también todo vaya claro. Bueno, entonces sigamos acá con la clase. Veamos que creo que el ejemplo viene ahorita. Acá, bien, entonces veamos este ejemplo. Creo que alcanza el tiempo, si no lo voy a terminar la otra clase. Quiero que lo comiencen a copiar para que les sirva para que lo estudien. Dice, se desea controlar un motor de corriente continua mediante una señal PWM y dicha señal será proporcionada por el Arduino, el cual sus pulsos tendrán un nivel alto de 5 voltios. El circuito de potencia se utilizará un IGBT, el modelo, ahí está el modelo, no lo voy a leer todo, ¿verdad? Y ahí les traigo la hoja de datos, se los puedo compartir por el chat, y dice que como los pulsos que entrega el Arduino no tienen la suficiente amplitud para poder activar al IGBT, ya vamos a ver por qué, se ha colocado un transistor en modo conducción, o sea, interruptor, apagado y encendido, que sea capaz de manejar una tensión en el terminal de puerta entre 0 y 10 voltios. ¿Para qué está el transistor BJT? Está como intermediario entre el Arduino y el IGBT para hacerlo conmutación. No sé si me doy a entender con eso. Sí, ingeniero. Ok, entonces comiencen a copiar esto y ya les voy a pasar ahí la hoja de datos de este modelo. ¿Ustedes quedó claro qué es? ¿Quedó claro? Copien los datos importantes. La salida del Arduino son 5 voltios. El modelo del transistor IGBT.
que vamos a ocupar un transistor BJT, el cual me va a servir como switch, que esa sería la palabra, para que la tensión entre compuerta y emisor del IGBT sea entre 0 y 10 voltios. Bueno, entonces les voy a pasar, mientras le están copiando esto, les voy a pasar la hoja de datos. Es este modelo. Acá está. Se lo voy a compartir acá en el chat. Para que lo tengan y puedan pues, seguirme con el ejemplo, ¿no? Lo pueden ver ahí, me confirman el enlace. Ahí me confirman si pueden ver el enlace, por favor, de la hoja de datos. Okay. Bien, ya copiaron esto para seguir porque el enunciado está un poco largo. ¿Ya lo copiaron? Hola. Esto es lo malo de virtual. Hola. Sí, ingeniero. Vaya, chivo. Bien, acá está el circuito que les proporciona también el ejercicio. O sea que eso también se lo está proporcionando el ejercicio. Miren ahí, A1 significa el Arduino 1, ¿verdad? Que es el modelo que se está ocupando, que le proporciona 5 voltios en alto y 0 voltios en bajo. Tenemos un valor de RB que es desconocido, ¿verdad? No lo conocemos. El transistor BJT, tenemos una resistencia de colector alimentado por una fuente de voltaje de 10 voltios. El transistor IGBT con su diodo de protección porque estamos ocupando un motor. Una resistencia de carga para proteger a esta parte de la salida del transistor. Y una fuente de 600 voltios para poder alimentar el motor. Entonces, copien el diagrama que se lo está proporcionando aquí el ejercicio. Y acá ya podemos ir viendo qué datos vamos a solicitarle. Por ejemplo, le voy a solicitar el valor de RB, que es desconocido, y el valor de esta resistencia de carga o de protección que está acá, ¿verdad? En la malla de salida. Aquí sería la malla de entrada, toda esta región de acá, y todo eso sería la malla de salida. Bueno, la verdad que hoy están en su casa, así que me podría terminar la clase a las 8:05, así que termino esta clase. No sé si hay problema con usted. ¿Hay problema si termino a las 8:05? ¿Contigo? No, vaya. Pues sí creo que alcanzamos a terminar esto. Los demás están en su casa. Es la ventaja de lo virtual, ingeniero. Sí, la ventaja es que ustedes están en su casa y pues yo aquí, ¿verdad? Me tengo que Llégalas en la casa. No, me vamos manejando, Inge, pero aquí El vamos trabajo. siempre ahí. Va, chivo, pues sí es cierto, ¿verdad? Algunos sí van del trabajo a la casa, ¿no? Pero sí, yo sé que es difícil, ¿no? Pero si quieren, en la semana, el fin de semana podemos discutir eso, si quieren que sigamos con esa misma dinámica. O sea, por mí no hay problema, yo puedo venir aquí al salón y listo, ¿verdad? Y no hay problema. Va bien, entonces, una vez copiado esto, más esto que mencionaba, dice, como se puede observar en el circuito cuando hay un... esto es bueno. Bien. ¿Cómo funciona esto? Fíjense. Si el Arduino está mandando un estado en alto, o sea, 5 voltios, va a permitir una corriente de base, por ende, el transistor entra en saturación y me permite que haya corriente entre colector e emisor, que en otras palabras sería que entre colector y emisor habría del BJT 0 voltios. ¿Por qué? Porque está permitiendo corriente. Y si está llegando 0 voltios a la compuerta y al emisor, ¿cómo está ese IGBT en ese momento?
apagado. Aquí lo voy a poner con color, off. ¿Sí? Ojo con esto. Si el Arduino está mandando un estado en alto, 5 voltios, hay corriente en esta malla de acá de la RB, por ende, el colector emisor 0 voltios y este mismo voltaje está cayendo entre la compuerta y el emisor. Cuando el PWM mostrado por el Arduino, con otro color favorito, el azul, mande en este momento 0 voltios, no hay corriente acá entre la base y en ese momento, ¿cuánto va a haber de voltaje entre colector y emisor? En ese momento, todo este voltaje va a caer entre los terminales de colector y emisor, que en este caso serían 10 voltios. Y estos mismos 10 voltios se está cayendo entre compuerta y emisor. En ese momento está encendido. ¿Quedó claro esa parte? Sí, ingeniero. Ok, copien ahí ese manchón que hice para que lo tengan en presente. Que es lo mismo que les estoy explicando acá. Como se puede observar en el circuito, cuando hay un nivel alto entre la base del transistor, se satura, provoca un nivel bajo entre el terminal de compuerta del IGBT y este no se activa. De manera contraria, cuando hay un nivel bajo en la base del transistor BJT, el transistor está en corte, por lo tanto aparece un nivel de alto en el colector del transistor que provoca que esté conectado al terminal de la compuerta del IGBT y provoca que fluya la corriente del motor. O sea, como está encendido, me permite la corriente que circula entre el motor y la fuente cuando está encendido. Entonces, creo que con la explicación esta, con esto que agregué acá, estoy explicando esto de acá. Vuelvo y repito, ¿alguien no quedó claro con esto? Está claro, ingeniero, está claro. Ok, bien, entonces sigamos. Datos extra, acá está. Datos del transistor BJT, voltaje colector emisor saturado, 0.2 voltios. Nosotros trabajémoslo con 0 voltios, porque aproximadamente es 0 voltios. La corriente máxima, pues ese dato está de más, ¿verdad? 100 miliamperios, anótenlo. Voltaje base emisor, ustedes ya saben que la mayoría de los transistores BJT son de silicio. Y la corriente de base es de 5 miliamperios. Ese dato sí es importante para poder calcular la RB que está desconocida acá en el diagrama. Datos del motor, voltaje de funcionamiento 400 voltios y corriente máxima de funcionamiento, o sea que esté a sus máximas RPM 600 amperios. Copien esto y ya con esto pues ya les voy a poner lo que les voy a solicitar. Le voy a dar aquí la modificación, no voy a hacer que se me confundan. O sea, el dato de la hoja de datos de ese transistor puede ser que les diga algo de voltaje, pero nosotros trabajemos con 0 voltios. ¿Sí? Vale. Ok, una vez copiado estos datos, veamos qué les solicitamos. Dice, con los datos proporcionados, el circuito que se les mostró, se les solicita lo siguiente. Calcular la resistencia de base del transistor BJT, calcular el valor de la resistencia de carga de protección del motor, calcular la potencia que disipa el IGBT y calcular la potencia media del IGBT si el tiempo que dura el nivel en alto de los pulsos es, o sea, el ciclo de trabajo es 50% en alto y 50% en bajo. Nota, quiero que anoten ese dato porque es muy importante. Considere un voltaje colector emisor de 3 voltios, o sea que esto va a ser constante, para cualquier valor de corriente IC del IGBT, ¿sí? Para cualquier valor de corriente, mi valor de colector emisor siempre va a ser de 3 voltios, cuando él esté en saturación, ¿verdad? Entonces anoten eso y comiencen a calcular. Yo creo que ustedes ya pueden calcular el primer literal tranquilamente. Y todavía me atrevo a decir que el literal B también podrían hacerlo. Cópienlo y los que lo ya copiaron, pues traten de hacerlo.
¿Alguien ya calculó la resistencia de base? ¿Cuánto? Exacto. La resistencia de base da 860 ohms. ¿Cómo se hace ese análisis? Me voy acá a esta parte de acá y analizo mi fuente de voltaje, el voltaje de la resistencia de base. Recuerden que entre base emisor del BJT hay un voltaje de emisor, de 0.7 voltios, y con eso pues ya hacemos el cálculo. Acá está. ¿Ve? Voltaje del Arduino, que es lo que les he puesto acá, más el voltaje de la resistencia de base, más el voltaje base emisor es igual a 0. Recuerden, la ecuación siempre hay que igualarla a 0. Aplico ley de Ohm a cada uno de los términos de la ecuación y despejo para mi incógnita. ¿Cuál es? La resistencia de base. La resistencia de base va a ser igual al voltaje del Arduino, 5 voltios, menos el voltaje base emisor de 0.7, y la IB, ¿de dónde la saqué? De acá, de la tablita que les he dado. La IB saturada es 5 miliamperios. Entonces, sustituyo y me da un valor de 860 ohmios. Lo que sí no recuerdo es si ese valor comercial existe de resistencia. No sé si alguien tiene ese dato ahí a la mano. Creo que no existe un valor. Creo que no hay un valor, pero acá teóricamente pues trabajemos con ese dato. Pero de ahí creo que un K creo que es el más cercano, creo yo. O 930 creo que hay uno. No sé si alguien tiene duda de esta parte. ¿Dudas? No, ingeniero. Estamos bien. ¿Y el mayor? Ajá, pues sería de un K, tendríamos que ocupar, ¿verdad? O sea, si lo armamos físicamente. Bien, el otro punto, calcular el valor de la resistencia de carga, lo mismo. ¿Qué es lo que hago? Aplico ley de mallas acá, ¿verdad? Voltaje de la fuente, el voltaje de la resistencia de carga, el voltaje del motor y el voltaje de colector emisor, pero en este caso del IGBT, que es lo que he puesto acá en esta ecuación. Menos B2, que es la fuente de la otra malla, el voltaje del motor, voltaje de la resistencia de carga, más voltaje colector emisor, igual a 0. Igual, aplico la ley de Ohm, sustituyo para mi incógnita. ¿Cuál es? La resistencia de carga, igual a voltaje 2 menos el voltaje del motor menos voltaje colector emisor sobre la corriente de colector. Ahora bien, ¿de dónde saco el valor de la corriente del colector? Lo saco de acá, ¿verdad? Que sería la que quiero controlar, que serían la del motor, ¿verdad? Máxima, 600 amperios. De ahí saco ese dato. Entonces, sustituyo. Bien, la respuesta no da 1/3 de resistencia, de ohmio. Porque si usted hace la cuenta, 600 menos 400 menos 3 voltios, ya te da decimales. Pero yo esos 3 voltios los he hecho a un ladito para manejar solo valores fraccionales. No sé si me voy a entender con esa parte. ¿Sí? De ahí 600 menos 400 serían 200 entre 600. Ustedes aplican con su calculadora ahí para que les dé fracciones y les da 1/3 de valor óhmico. Pero, ojo, cuando ustedes van a comprar una resistencia de carga, no solo se van a fijar en el valor de resistencia, sino que se van a fijar también en el valor de potencia para la disipación. Entonces, aplico potencia de la resistencia de carga es igual al voltaje por la corriente. Lo mismo, ¿cuánto sería el voltaje? 600 menos 400 menos 3 voltios. Hago un ladito los 3 voltios, ¿verdad? Y multiplico esta resta por la corriente, que sería 600 amperios, y eso me da un valor aproximado, le he puesto porque he quitado los 3 voltios de 120 kilowatts. O sea que si usted va a un suministro de elementos electrónicos, tendría que hacer una resistencia de 1/3 de ohmios a una potencia de 120 kilowatts. ¿Alguna duda con eso? ¿A partir de qué relación podríamos tomar como despreciable el voltaje de colector emisor? Buena pregunta. Teóricamente es 0 voltios cuando esté funcionando. Pero el fabricante siempre te pone, ahí vas a tener un pequeño voltaje, ¿no? Pero para tus cálculos lo puedes despreciar, ¿sí? Pero digamos abajo ya de 10 quizás sería. Ya 10 es bastante considerable. Digamos, por ejemplo, todavía 24 voltios, si se trabaja de 24 voltios, ¿ya puedo despreciarlo? ¿24 voltios de dónde? 24 voltios de fuente de alimentación. Sí, porque sería un valor bien pequeño para el colector emisor. Pero, como te digo, teóricamente es 0, porque sabes que él pasa como interruptor cerrado, ¿verdad? Entonces ahí teóricamente es un cable, no tendría que haber voltaje. Pero siempre te pone eso el fabricante.
Ok, entonces, ¿alguien tiene dudas de esta parte que expliqué de cómo encontrar la resistencia de carga y la potencia? ¿Dudas? No, va, chivo. Ahora bien, quiero ver, llevamos 2 puntos. ¿Cómo calcula la potencia disipada en el IGBT? Díganme, ¿cómo lo calcularían? Ajá. ¿Cómo? Los escucho. ¿Qué datos serían? Voltaje colector emisor por la corriente del emisor. La corriente de base. Voltaje colector, perdón, ¿compuerta emisor o compuerta emisor? ¿Colector o compuerta? Yo digo de colector. Ok, colector emisor. ¿Por qué otro dato? Por la corriente. Por la corriente de La colector. Ok, la corriente máxima. Ok. Sí. Vale, pero... Ok. ¿Y qué dato sería ese voltaje colector emisor? ¿Qué dato sería? Ajá. No. ¿Alguien? Por ahí me dijeron 3 voltios, ¿no? ¿Están seguros de ese dato o no? ¿Cuál sería el dato? O sea, la fórmula es voltaje por corriente, chivo, pero ¿qué voltaje? Me dijeron voltaje colector emisor y la corriente máxima. Ok, les pregunto, ¿qué dato sería el voltaje colector emisor? Si me ponen 3 voltios, está bien, pero no serían 600 amperios. ¿Alguien me podría decir por qué no serían 600 amperios? Porque esa es la corriente máxima que controla el motor. Exacto, significa que tendría que tener el dato máximo de voltaje o el dato con el cual yo podría controlar, 600 amperios. Si nosotros nos vamos a acá está, miren, cálculo del IGBT, corriente del colector por el voltaje colector emisor. Dice, la IC sería la corriente a un valor de VGE de 10 voltios, ¿sí? ¿Por qué de 10 voltios? Volvámonos para acá al circuito. ¿Cuánto le estoy aplicando? 10 voltios entre compuerta y emisor. Entonces, yo no podría asumir que son 600 amperios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a la hoja de datos y voy a ver acá, ¿verdad? A ese gráfico que sería la figura 5. Lo voy a hacer un poquito más grande. Acá. Y si se fijan, a 10 voltios, quiero ver. 10 más o menos está pegando con un dato de cada cuadrito serían 100, digamos. 100, como 350, digamos, ¿sí? No sé si se fijan ahí. Entonces, si usted me pone ahí como le he puesto acá en la presentación, está bien el dato. 3 voltios del voltaje colector emisor, pero no sería ese valor de corriente, ¿verdad? Porque para eso estamos viendo que se ocuparían 350 amperios. O sea que la potencia que está disipando serían 1050 watts. ¿Quedó claro esa parte o no? Para hacerlo que se cuelen los 600 amperios, tendría que meterlo. Exacto. Ya te voy a explicar ahorita eso. Entonces, yo quiero manejar los 600 amperios, que es lo que está preguntando acá, ya les voy a preguntar. Es una pregunta que les ponía acá. Entonces, el cálculo de la potencia medida, ¿cómo sería? Como el ciclo de trabajo dice que es 50 y 50, pues lo divido entre 2, ¿no? Entonces, la potencia total, cuando el PWM está al 100%, en este caso, sería los 1050 entre 2, sería que 525 watts. No sé si quedó clara esa parte. Bueno, voy a asumir. Sí, señor. Vale. Entonces, de ahí vengo y les agrego estas otras preguntas. ¿Qué modificarían del diseño del circuito para que el motor pueda funcionar a su máxima potencia? ¿Qué tendrían que modificar acá ustedes en ese circuito para que funcione a su máxima potencia? ¿Perdón? Pero para aumentar ese voltaje del 3 voltios tendrías que cambiar de dispositivo. Buscar a otro que con 3 voltios o con otro voltaje te maneje eso.
sería una respuesta válida, cambiar el IGBT. Pero de ahí, del circuito original, ¿qué cambiarían ustedes? Exacto. Bien, las dos respuestas que me acaban de decir son válidas. Una es más de astucia, digamos. Yo puedo cambiar el transistor IGBT con otro, el cual pues me permita a 3 voltios manejar 600 amperios. No sé si me siguen. ¿Sí? Esa sería una. La otra, que sería más aplicado a lo que tenemos acá, sería cambiar este voltaje de 10 voltios a uno de 12 voltios. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes recuerden esto. Que este elemento, a medida que vos aumentes voltaje, te permite máximo capacidad de corriente. Entonces, el diagrama para responder a esta pregunta, número 1, sería este. El mismo diagrama, solo que la modificación que le he hecho era 12 voltios. ¿Por qué? Porque cuando él esté apagado, acá en el BJT, el voltaje colector emisor que va a caer van a ser 12 voltios y por ende el voltaje con puerta emisor del IGBT va a ser 12 voltios, aumenta el voltaje, aumenta la capacidad de corriente, ¿no? Si nos vamos a la hoja de datos, veamos acá, 12 voltios, aproximadamente pega con un dato de, miren, exactamente de 600 amperios. ¿Quedó claro esa parte? En todo caso, si yo en lugar de utilizar la modulación de pulso, quisiera utilizar la modulación por amplitud de pulso, tendría que utilizar una salida análoga del Arduino. Del Arduino para hacer esa variación y jugar con esta relación de transferencia. Sí. Sí, podrías hacer eso, pero me imagino que te referías entre 8 y 12 voltios. Ah, correcto, para jugar con el valor de colector. Ah, sí, para que te permita más paso de corriente. Ah, correcto. Sí. O sea, haces que él esté conmutando entre 8 y 12 voltios, o sea, el ancho. Ah, no, pero si quisiera hacer modulación por amplitud de pulso. Ah, esto, en el eje Y decís. Sí, también. Quiero ver. No, porque ahí sí no te funcionaría, porque ahí lo que vas a hacer, porque siempre vas a ocupar el BJT, ¿no? Ahí solo, acuérdate que el BJT solo sirve para conmutar como switch. Ah, sí, sí, lo puedes en la región de conducción, se le llama, ¿sí? Lo puedo mover en la región de conducción y poder hacer mi variación de voltaje. Sí, porque con eso vas a permitir menos voltaje de colector emisor y la corriente. Podrías hacer eso. Va, entonces, eso sería la respuesta con respecto a esto. Y la otra pregunta dice que realicen el mismo cálculo de potencia y todo esto con las nuevas modificaciones. Entonces, acá está. La nueva modificación sería el voltaje colector emisor se mantiene. Ahora serían 600 amperios y miren cuánta potencia va a disipar ahora con esta corriente. Serían 1800 watts y la mitad de la potencia media con un ciclo de trabajo del PWM de 50 y 50 sería 900 watts. Entonces, y aparte les pido que diseñen los gráficos de BCE y todo eso. Y si quieren, esto se los voy a explicar en la otra clase porque ya estamos contra el tiempo. Así que, si tienen dudas, me lo pueden consultar la siguiente semana. Tengan esta hoja en cuenta ahí para los que lo quieran volver a hacer. Entonces, llegamos hasta acá, chicos, y suerte mañana en su visita técnica y espero que pues, puedan ir la mayoría. Pasen buenas noches y recuerden 6:30 acá, ¿no? Gracias, ingeniero. Feliz noche. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, ingeniero. Noches. Noches.